Este reporte nos habla, por ejemplo, de varias ciudades mexicanas, cómo pasó la población de 1980 al 2010 y cómo hubo una modificación en la superficie de hectáreas que ocupaba cada ciudad. En el caso de Guadalajara vemos que en los años 80 había una población de 2.244.000 habitantes y ocupábamos 12.700 hectáreas de superficie. Para el año 2000 ya éramos 3.700.000 habitantes y ocupábamos 39.000 hectáreas de superficie. 2005, ya en pleno apogeo de este modelo neoliberal de construcción de vivienda por parte de las constructoras y del ejercicio de Infonavit para dar estos créditos a los trabajadores, pasamos de 4 millones de habitantes en la zona metropolitana de Guadalajara a, incluso 43.000 hectáreas de superficie de ocupación. Para el año 2010 pasamos de 4 millones y medio de habitantes a 48.500 hectáreas de superficie de ocupación. Quiere decir que mientras la población de Guadalajara pasó de 1980 al 2010, creció 1.98 veces, la superficie de hectáreas en ocupación creció de 12.000 hectáreas a 48.000 hectáreas en el mismo periodo de tiempo. Esto representa un incremento de 3.82 veces. Ahora bien, analizando este modelo, podemos identificar en un FODA que hay ciertas fortalezas. Unas de ellas tienen que ver con que se atendió a varias familias y que muchos de estos desarrollos al menos cuentan con acceso a agua potable, luz, tienen un predial, están regularizados, muchos de ellos cuentan con drenaje, aunque no todos tienen plantas de tratamiento de aguas negras. Además generan un impuesto predial y están regularizados, contribuyendo al municipio. Sin embargo, también se puede ver que hay una oportunidad para crear una verdadera política de vivienda en México que atienda no solamente a los que tienen un empleo fijo, sino también a las personas que lo han perdido y a las personas que pues no tienen un empleo fijo. Estos mexicanos no tienen mayores alternativas y actualmente el modelo no los contempla. Una amenaza puede ser pues que desgraciadamente estos proyectos no generan una real plusvalía. Los proyectos y las urbanizaciones son tan malas que muchos de estos proyectos, por el contrario, una vez que terminan su crédito o sus 30 años de pagar el crédito, valen menos de lo que les costó con todos los intereses. Además, este modelo fragmenta, polariza y acentúa la inequidad, porque las zonas de la ciudad residenciales sí en estos 30 años pues mejoraron con su plusvalía. Una debilidad es que las tasas de interés son altas, es increíble, que incluso en algunos casos por encima de lo que cobran los bancos privados. Y pues son viviendas de baja calidad sin el equipamiento, por lo tanto no responden a las necesidades reales de las familias. ¿Qué significa esto? Significa que en los últimos 30 años podíamos haber crecido en superficies en hectáreas 1.98 veces nada más y hubiéramos mantenido una ciudad compacta e incluso si hubiéramos aumentado la densidad de población, ni siquiera hubiéramos crecido 1.98 veces la superficie. Desgraciadamente, el modelo neoliberal le dio la opción, le dio la posibilidad a estas constructoras, a estas desarrolladoras, de comprar hectáreas lo más lejos posible del área metropolitana, porque entre más lejos, más barata era la tierra agrícola. Estas constructoras compraron la tierra más lejana, pusieron nuevos desarrollos de vivienda ahí, pero con una densidad más baja que la que anteriormente había en las ciudades mexicanas, sobre todo antes de los años 80. Quiere decir que ahora nuestras ciudades son más extensas, menos densas, menos compactas, demandan más consumo energético, sobre todo de gasolina. La gente ahora se tiene que desplazar distancias más largas porque vive en lugares más lejanos con menos densidad y no necesariamente tiene los equipamientos tan cercanos a sus colonias. Por lo tanto, también implica que nos movamos más lejos o incluso a otras colonias buscando esos equipamientos como escuelas o centros de salud. El modelo de los últimos 30 años nos demuestra
que las ciudades mexicanas son cada vez menos sostenibles. Nos demuestra que los municipios van a estar quebrados. ¿Por qué? Porque estas casitas en la periferia pues cobran un predial de 400, 500 pesos que ni por mucho se acerca a los costos de mantenimiento para mantener esa infraestructura de baja densidad, muy lejos de la ciudad y dispersa y fragmentada. En vez de haber hecho lo contrario, en vez de haber hecho ciudades más compactas, más densas, nos fuimos por un modelo más insostenible, promovido en gran medida por el permiso del gobierno, tanto municipal como federal, municipal porque fue el que otorgó las licencias de urbanización de esas características, y federal porque otorgó bolsas de financiamiento para que en el Infonavit los trabajadores pudieran cada vez bajar más recursos para comprar estos productos inmobiliarios. Y tercero, por haber permitido también en estas reglas del juego que las desarrolladoras, las vivienderas, como les dicen también, hicieran y reprodujeran este modelo a lo largo y ancho de las ciudades mexicanas. En consecuencia, tenemos 30 años de malas prácticas de planeación urbana, 30 años donde se les dio a los desarrolladores el gran poder de moldear el modelo de ciudad futura que estábamos construyendo en México, y además donde ellos ganaron mucho dinero, hicieron muchos millones porque compraron al menor precio y vendieron a un precio muy especulativo. Entonces la vivienda dejó de ser un derecho, dejó de ser, como dice nuestra Constitución mexicana, el derecho a la vivienda, y se convirtió en un producto, en un objeto, en una mercancía. Y esa mercancía, quien la dictó la manera en que iba a ser llevada, es el desarrollador inmobiliario, con una, digamos, anuencia del gobierno y con mucha laxicidad. Desgraciadamente, este crecimiento de población, si bien ha aumentado el número de habitantes en México, y ha aumentado de una manera en que la población urbana reciente en México que se incorporó es mayor a toda la población de Australia, o casi equivalente a toda la población de Chile y Bolivia juntos. Es decir, los nuevos habitantes que ahora viven en las periferias urbanas mexicanas, es como si todo Chile y Bolivia se hubiera ubicado en esas regiones. Se han disparado esta artificialización de los territorios periurbanos, hemos perdido miles de hectáreas productivas agrícolas, muchos de estos suelos eran los suelos más fértiles en estos valles agrícolas, y muchos de estos suelos no se les, digamos, incorporó el costo ambiental de haber perdido esas zonas de infiltración de agua, de producción alimentaria, de distintos servicios ecosistémicos que nos están proporcionando a las ciudades, y simplemente se les dejó de lado ese costo o esas externalidades. Lo que podemos observar es una distorsión, digamos, de la realidad, una distorsión del modelo de desarrollo, porque ha habido dispositivos de control, dispositivos de poder, que han privilegiado esta realidad o este paradigma por encima de un paradigma más equitativo, de un paradigma más incluyente, de un paradigma más sostenible, de un paradigma más en armonía de vivir en armonía con el medio ambiente. Se ha impuesto el modelo económico por encima de todos los demás valores, y desgraciadamente la gente está padeciendo unas viviendas, unas realidades suburbanas que distan mucho de una calidad de vida ideal. En esta sesión vamos a ver algunas imágenes y algunos videos cortos que nos muestran esta realidad, precisamente de esta zona del sur de Tlajomulco, muy cercanos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara. Estas son las condiciones de las colonias en la periferia de la ciudad de Guadalajara. Urbanizaciones hechas por estas empresas de viviendas de interés social, la mayor parte de ellas de un solo piso, y vemos cómo a lo largo del tiempo la gente las transforma, la gente las convierte con pequeños locales,
Estas pésimas urbanizaciones donde en las esquinas simplemente se pone el lateral de la casa a barda ciega y se mata la vida de la ciudad, pues termina siendo modificada por los mismos habitantes tratando de adaptar estos pies de vivienda a sus verdaderas necesidades. Muchos de estos fraccionamientos a lo largo del tiempo entonces han tenido que ser modificados. No llega aquí el transporte público, entonces los mototaxis que operan de manera fuera de la ley son los que mueven a la gente hacia las avenidas donde sí pasa el transporte público. Y pues en varias de estas colonias siguen en espera de que se construya o se habiliten centros de salud o centros educativos y escolares. Definitivamente es un modelo que no puede seguir en las ciudades mexicanas. Esto ha tenido grandes costos. Estas urbanizaciones han acabado con zonas agrícolas, zonas fértiles. Esta parte que vemos en primer plano es la reserva territorial para equipamiento futuro. En este caso es un parque, pero como podemos ver, pues es un parque que nunca fue un parque. Y finalmente aquí en Tlajomulco también vemos estos desarrollos abandonados que quedaron a medio construir justo cuando el modelo cambió y estas empresas vivienderas quebraron, o algunas de ellas se fueron a la quiebra, y los proyectos se quedaron a medio construir, sin completarse, sin adjudicarse. Lamentablemente parte de estos complejos pues siguen así después de ya varios años. Estos terrenos que antes eran tierras agrícolas cultivables ahora son tierra de nadie, son baldíos. El ayuntamiento tuvo que quemar los pastos para evitar la proliferación de plagas y bueno, pues se convirtió en un cáncer de la ciudad. Algunas de las unidades se alcanzaron a ser vendidas, entonces hay habitantes que están viviendo en medio de estas torres abandonadas. Aquí en Tlajomulco esto es conocido como Chernobyl, el Chernobyl mexicano. Pero bueno, esto es uno de los efectos que este modelo ha generado en nuestras ciudades. Miles de hectáreas agrícolas perdidas, convertidos en clústeres de vivienda abandonada en medio de grandes baldíos donde nunca se construyó la infraestructura prometida. Esta otra imagen, tomada desde un avión, al momento de despegar del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, permite ver la zona de Tlajomulco al sur del área metropolitana, donde vemos cómo las últimas reservas agrícolas se ven presionadas por este crecimiento inmobiliario periurbano de la vivienda de interés social. Esta es la población de Tlajomulco, hacia acá se encontraría la zona urbana de Guadalajara, y vemos cómo incluso el crecimiento urbano no se va dando pegado a la ciudad, sino que da saltos y da brincos y se va urbanizando de manera fragmentada, de manera difusa, de manera que el contexto rural también se irrumpe, se pierde, se fragmenta, se invisibiliza esa realidad social rural que existe. Se menosprecia los servicios ecosistémicos que todas estas áreas naturales nos están brindando a la ciudad y simplemente se urbaniza y se autoriza estas urbanizaciones fragmentadas y esparcidas en el territorio de manera desarticulada. Incluso el transporte público, para poder conectar todas estas personas que viven en estas situaciones de fragmentación, se vuelve más extenso, distancias más largas, recorridos más laberínticos, que pues para nada es la manera más eficiente de planear una ciudad, ¿no? Adicional a ello, quisiera recalcar que esta vivienda, si lo vemos, son puras casas de 1 o 2 pisos que realmente quedan muy lejos de los lugares de trabajo. Como podemos ver, no hay fábricas, no hay centros de producción, no hay edificios de oficinas, no hay lugares realmente que generen un empleo. Por lo tanto, la gente viene aquí a ciudades dormitorio y tienen que trasladarse por una única avenida a conectarse al sur de la ciudad de Guadalajara, donde están todos los otros empleos, ¿no? Entonces funcionan como ciudades dormitorio que fragmentan el tejido social rural y fragmentan esta organización territorial de una manera grave, ¿no? También quisiera señalar que este proceso de urbanización acelerada pues
se dio mediante licencias de urbanización. Alguien tuvo que haber autorizado desde el municipio que estas realidades se construyeran, y bajo ningún criterio de planeación urbana cumple con los criterios mínimos de calidad, con los criterios mínimos de funcionalidad. Entonces, ¿dónde están esas personas? ¿Dónde están esos responsables para dar cuenta de la realidad que ahora viven miles de mexicanos? ¿Dónde están los responsables que autorizaron estos proyectos que ahora les son muy caros al país? Porque hay que mantener todas esas infraestructuras lejanas y tenemos a familias enteras viviendo en calidad de vida muy precario. Si nosotros analizáramos las condicionantes que se establecen de manera internacional de lo que es una vivienda informal, irregular, de asentamiento irregular, muchos de estos desarrollos cumplirían con esas características y podremos decir que viven en zonas marginales. Esta complejidad territorial nos lleva a conectar con un artículo de la Constitución mexicana que en el 2011 fue reformado, que es el derecho a la alimentación, en donde dice que incluso el gobierno la garantizará. Lamentablemente eso no se está viendo reflejado. Aquí tenemos cifras del 2006 al 2014, en donde la canasta básica, tanto urbana como rural, siguen en ascenso. Cada vez es más caro. Y si sacamos los datos de acuerdo a la encuesta de ingresos por familia en México, nos damos cuenta que el 50% de los mexicanos ni siquiera su salario puede cubrir la canasta básica. Es decir, además de que cada año se hace más cara la canasta básica, seguimos sin mejorar en los indicadores que permitan que más población pueda cubrir al menos su canasta básica. Y encima estamos perdiendo nuestras áreas agrícolas más fértiles de las zonas periurbanas. Ahora bien, parte de esta problemática también se ha visto con el cambio del uso del suelo, pero también el cambio de la agricultura. Si bien gran parte de la zona periurbana de Guadalajara se cultivaba anteriormente maíz, ahora gran parte de esta superficie se está cultivando berries, o lo que son fresas, frambuesas, zarzamoras, para exportar a mercados internacionales. Esta producción de Jalisco de berries está demandando mayor consumo de agua. Estos son datos del Observatorio para la Innovación Agraria y Agroalimentaria y Forestal de Chile, donde nos demuestra que la uva, que el nogal, la almendra, las berries y los cerezos, así como el trigo, demandan más consumo de agua que, por ejemplo, el frijol o el maíz, que son parte de nuestra alimentación básica en México. Y bueno, finalmente poner en relevancia que los servicios ecosistémicos no solamente hay los de provisionamiento, sino también hay los de soporte y los de regulación. Y también muy importante, los culturales, ¿no? Donde el hábitat, no solamente humano, sino de todas las especies que conviven ahí, empiezan a tener un rol importante, donde la recreación, la educación son lugares donde podemos tener esos servicios ecosistémicos importantes y donde hay que entender esta complejidad ambiental para tomar mejores decisiones en el territorio, ¿no? Actualmente nuestros instrumentos de alguna manera no han sabido administrar de la mejor manera estos territorios, y el modelo de la vivienda de interés social en México pues nos da cuenta de que es un modelo fallido, que no es equitativo, que no es la mejor planeación urbana futura, y que por el contrario está deteriorando la calidad de vida de miles de mexicanos que padecen estos créditos y que todavía los van a tener que seguir pagando por 30 o 40 años, ¿no? Entonces, bueno, espero que esta charla les haya servido para entender de mejor manera esta complejidad territorial desde diferentes dimensiones, y podamos como jóvenes, como mexicanos, demandar al gobierno acciones enérgicas que cambien este rumbo, esta tendencia degenerativa, y finalmente también aportar en acciones y decisiones que nos conduzcan a una mejor planeación urbana, a una mejor realidad periurbana de las ciudades mexicanas. Y definitivamente redensificar nuestras ciudades y restituir estas
zonas deterioradas, degeneradas, en proyectos que no solamente lo revitalicen, sino que también tengamos que reciclar estos espacios que actualmente pues se encuentran en una situación lamentable, compleja y que no es el mejor modelo para un país competitivo. Ahora bien, existen instrumentos, en el caso de Guadalajara, de planeación urbana recientemente actualizados. En este contexto se llama el POTMED, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, en donde existe una clasificación del área natural protegida, como el Bosque de la Primavera, como la Barranca de Huentitán, entre otras, pero donde se reconoce ciertas áreas agrícolas o ciertas áreas de conservación ambiental o de transición. Sin embargo, también en los planes de ordenamiento territorial, gran parte de este territorio agrícola periurbano se identifica como reserva urbana de mediano plazo, reserva urbana de largo plazo o zonas rústicas. Sin embargo, esta clasificación no hace justicia a la compleja realidad de las zonas agrícolas periurbanas. Este es otro mapa elaborado por Aldo Javier Gil Pérez y que nos muestra la densidad agropecuaria de la misma zona periurbana del área metropolitana de Guadalajara. Entre más azul, quiere decir que más cantidad de producción agropecuaria sucede en estos entornos periurbanos inmediatos. Entonces vemos como justo el Valle de Tlajomulco, en su límite con Tlaquepaque, es una de las áreas más productivas agropecuariamente de la ciudad y una de las áreas que más presión de desarrollo inmobiliario está sufriendo. Vemos también como la zona del Zapotlanejo y cercano al Salto y Tonalá es otra de las grandes zonas que están sufriendo esta presión de crecimiento. Y los valles, los últimos resquicios de valles agrícolas que quedan en el norte de Zapopan, donde pues también hay una productividad media y alta y donde sin embargo el crecimiento urbano también se está dando de manera acelerada, ¿no? Finalmente, Juanacatlán y Ixtlahuacán de los Membrillos, que son dos municipios muy rurales que se incorporaron al área metropolitana de Guadalajara, pues también presentan un área productiva agrícola que finalmente suministra alimento de manera inmediata a Guadalajara, ¿no? Entonces, las ciudades necesitan empezar a poner atención en todo este desastre periurbano que hemos causado en los últimos 30 años de especulación inmobiliaria, donde la política de vivienda generó el fomento de una urbanización de baja densidad, fragmentada, difusa y dispersa, y donde se invisibilizaron las realidades rurales agrícolas mediante estos dispositivos de control que son los planes de ordenamiento urbano, los planes y las licencias de urbanización y de urbanización de estos nuevos desarrollos de vivienda de interés social, y donde estos dispositivos de control de alguna manera ignoraron esta realidad agropecuaria y de servicios ambientales, ¿no? Digamos que también que podemos decir que estas zonas periurbanas se han convertido en zona de conflicto, zona de choque entre el mundo urbano industrial en choque con el mundo rural ambiental. Esta dicotomía, este choque, esta crisis provoca tensiones y estas tensiones han fragmentado la sociedad y la calidad de vida de los habitantes nuevos que han llegado a vivir ahí, ¿no? También podemos decir que en estas zonas periurbanas había un tejido social, había una realidad rural, había una realidad ambiental, y que estos dispositivos urbanos, estos planes de desarrollo urbano, al clasificar estas áreas como reservas urbanas de mediano y largo plazo, lo que están haciendo es invisibilizando la compleja realidad rural que ya existe en ese territorio, ¿no? Y por el otro lado también están invisibilizando los servicios ecosistémicos que estas regiones están otorgando a la ciudad al momento que simplemente se clasifica como zona urbana de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces quiere decir que estamos poniendo el valor urbano industrial por encima de cualquier valor ambiental rural, ¿no?
Ese conflicto no puede seguir sucediendo. La ciudad mexicana enfrenta muchos retos. Las estimaciones de CONAPO en crecimiento demográfico estiman que la población mexicana se va a estabilizar hacia el 2040, y entonces ya no vamos a necesitar urbanizar zonas tan extensas, zonas tan lejanas. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con todos estos desarrollos fallidos, con todos estos complejos de vivienda abandonada, con todos estos desarrollos de interés social de vivienda precaria que de alguna manera son puntos de conflicto, ¿no? Los vamos a demoler, se pueden retornar a ser zonas agrícolas, se puede restaurar los servicios ambientales. Es parte de la problemática de esta realidad compleja que hemos creado. Muy bien, para cerrar nuestro análisis, debemos reconocer que parte de esta política, lo que sí se reconoce como acertado, es que se logró finalmente reducir el déficit de la vivienda, que se logró como país avanzar en este modelo de impuestos que financian la vivienda, que estos desarrollos son escriturables y que últimamente se ha eficientado el proceso para adquirir este crédito a través del Infonavit. Sin embargo, el modelo ha sido fallido o se considera fallido porque perdió grandes zonas agrícolas fértiles, porque no hay equipamiento adecuado suficiente como escuelas o centros de salud, porque no responde a la realidad familiar en cuanto a la tipología de vivienda, porque se ve la vivienda como una mercancía y no como un derecho, y porque el modelo urbano que se impuso no es el adecuado de una ciudad compacta. Está lejos de los centros de trabajo y las tasas de interés son altas. Por lo tanto, muchas de estas viviendas terminaron siendo abandonadas, como vimos a lo largo de estas cápsulas. Hacia el futuro necesitamos como país transitar hacia replantear una nueva política de vivienda que permita ciudades más compactas, más densas, que haya subsidios a la adquisición de la tierra para el desarrollador, que la vivienda sea flexible, reconfigurable, que sea más adecuada en cuanto al diseño a las necesidades del usuario, que las tasas de interés sean más bajas, con mayor equidad, y que la vivienda sea expandible para que realmente responda a estas necesidades. Y finalmente, pues ver qué vamos a hacer con los desarrollos fallidos, ¿no? ¿Los demolemos o qué hacemos? Y finalmente es importante analizar todo este sistema complejo de una manera más sistémica, en donde entendamos el rol de cada uno de los actores, de los tomadores de decisiones en esta complejidad alrededor del territorio, de los sistemas alimentarios y de los sistemas periurbanos que existen actualmente en las ciudades mexicanas. Por un lado, los productores locales, las granjas, los campesinos, los productores que de manera inmediata suministran el alimento a las ciudades, las autoridades de gobierno que representan el poder ejecutivo y legislativo en coordinación con asociaciones civiles y la población, en diálogo con académicos de la planificación comunitaria regional y también entendiendo los sistemas alimentarios que entran en valor en esta complejidad territorial, y finalmente los consumidores que demandan alimentos y satisfacer sus necesidades no solamente físicas, de habitación, de casas, de viviendas, sino también de una vida digna con las mejores condiciones para su desarrollo familiar, personal, de una manera más integral, ¿no? Entonces, parte de esta complejidad del territorio es importante que la estemos discutiendo a nivel país, es importante que estemos reformando la política de vivienda de este país y que estemos generando mejores instrumentos de planificación urbana que entienda cómo integrar los sistemas alimentarios a toda esta toma de decisiones en el territorio, ¿no? Mi nombre es Rodrigo Ochoa, soy urbanista. Actualmente estoy terminando mi investigación de doctorado en estos temas complejos entre la ciudad y el campo, y me gustaría conocer tu opinión. Si crees que es relevante compartir esta información con más mexicanos, por favor comparte este video con las personas que tú consideres importantes. Danos un like y suscríbete al canal de Ecohabitat, donde estaremos discutiendo estos temas y otros relacionados con el territorio. Muchas gracias.